Y esta alabanza que estábamos cantando hace un momentito encaja perfectamente con la palabra que quiero compartirles en esta mañana, porque muchas veces nosotros como que no comprendemos, desconocemos u olvidamos el propósito con el cual hemos sido creados por Dios, con el cual Dios nos ha llamado. Y precisamente quisiera hablar sobre eso, viviendo en el propósito. Aleluya. Comprendiendo el propósito de Dios para luego vivir en él. Por tanto, quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 2. Vamos a leer allí solamente desde el versículo 8 hasta el 10. Bendecimos el nombre del Señor. Efesios capítulo 2, versículos 8 hasta el 10, leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bendito sea el Señor. Y quiero que prestemos atención especial a la última parte, al versículo 10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando hablamos en este caso de buenas obras, no nos estamos refiriendo simplemente hacer cosas bonitas, hacer cosas buenas, cosas que satisfagan, que complazcan a la gente. En este caso yo quisiera usar el término propósito para que vivamos en el propósito de Dios, para que hagamos las cosas que al Señor le agradan, las cosas que el Señor nos señaló, nos entregó como parte de su plan divino, de su plan perfecto. En estos días, precisamente hace apenas 2 días, el viernes, el mundo y de manera especial nuestro país, nuestra provincia, fue impactada por el gran acontecimiento de una de nuestras atletas que alcanzó medalla de oro en los Juegos Panamericanos. Y todos sabemos, olímpicos, sí, en los Juegos Olímpicos París 2024. Y todos sabemos el entusiasmo, la alegría que eso ha causado. Tanto así que gente que nunca se interesa por el atletismo y por el deporte ha estado posteando en redes sociales, ha estado emocionado, ha estado celebrando, aplaudiendo la gran hazaña de Marilady Paulino. Y yo pensaba en que el llegar hasta este lugar y lograr una meta tan grande, tan importante como esta, es un privilegio, es un gran logro que se obtuvo en base a un gran esfuerzo. Si yo preguntara en esta mañana, ¿cuántos de aquí estarían dispuestos a someterse al proceso, a la preparación que llevó a esa joven a llegar a esa meta? Es posible que muchos dijeran, yo no doy para eso. Yo creo que yo no lo lograría. Si tuviéramos una competencia, por lo menos de aquí a 2 esquinas, quizás muchos de nosotros no aguantaríamos. Sin embargo, ella, a través de un proceso de preparación y de disciplina, de esfuerzo, de sacrificio, ha logrado llegar hasta donde está, al igual que muchos otros. Y en este día yo quisiera que vayamos visualizando la vida cristiana como esa vida que requiere de un proceso de disciplina, de preparación para poder llegar hasta la meta. En nuestro caso, nuestra meta, nuestra carrera no es por una corona corruptible, no es por una medalla de oro que puede perderse y que puede extraviarse, que puede ser entregada a alguien de manera injusta, sino que estamos corriendo la carrera de la vida eterna para llegar al cielo donde estaremos con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Y para poder mantener nuestro enfoque y nuestra visión, para poder mantenernos direccionados por donde Dios quiere que andemos en el propósito de Dios, es necesario que comprendamos algunas cosas. Y en esta mañana yo quisiera que viéramos
la primera razón por la que es necesaria que nosotros nos mantengamos viviendo en el propósito. Lo primero es porque Dios nos creó, nos formó con sus propias manos y nos hizo a su imagen. Fuimos hechos a la imagen del Dios creador, del Dios eterno, del Dios perfecto. Si vemos el libro de Génesis, en los primeros versículos, en el primer capítulo, nos damos cuenta del relato de la creación, cómo Dios va hablando o cómo el escritor va hablando acerca de ese proceso creador. Y nos habla de que en los primeros 5 días Dios formó la mayoría de las cosas que vemos en la tierra. Y al momento de formar cada una de esas partes, cada uno de esos elementos, pues lo iba haciendo con su palabra. Y a través de esa palabra que era desatada y que decía, sea la luz, y fue la luz, que decía, sean los seres vivos y reproduzcanse, y se producía, ocurría lo que Dios hablaba en cada instante, en cada etapa, en cada momento. Al terminar esa parte, Dios contemplaba su creación y decía, es buena. En esos 5 primeros días de la creación, Dios contempló lo creado y cada una de las cosas que Él hacía era buena. Lo hacía por su palabra. Pero en el 6º día, como para poner ya el broche de oro a las cosas creadas, pues creó al hombre. Y para crear al hombre no fue igual a como las demás cosas. Cuando Dios crea al hombre, no lo hizo como si estaba creando los animales. No lo hizo como si estuviera creando las plantas. No lo hizo como si estuviera creando las estrellas, los satélites, los planetas que existen en el firmamento. Allí Dios tomó una pausa, se detuvo y dice en las escrituras que formó al hombre con su propia mano, le dio forma y puso en él aliento de su aliento y dio soplo de vida. Aleluya. Pero más importante que esto es ver que cuando Dios crea al hombre, dice las escrituras que lo creó a su imagen. A imagen de Él lo creó, a imagen y semejanza de Él. Cuando habla de imagen y semejanza, pudiéramos meternos ahí en un análisis profundo de lo que implican esas dos palabras, pero lo voy a resumir diciendo que puso en el hombre cualidades que no puso en las demás cosas creadas. Puso en el hombre parte de su esencia. Así como el hombre, como Dios tiene la capacidad de tomar decisiones, como Dios tiene la capacidad de razonar, de pensar, de poder comunicarse, así mismo el hombre fue creado con esas cualidades semejantes a Dios. Le creó en un estado perfecto, en un estado donde no había maldad en su corazón. Lo creó en un estado donde de mantenerse viviendo de esa manera, pues sería justamente ese hombre perfecto que agradaba a Dios. Nosotros sabemos que luego eso se perdió a consecuencia del pecado. Y por tal razón hoy en día tenemos una generación, una humanidad que está boca arriba con los caminos equivocados, andando por caminos equivocados, y se ha vuelto la espalda a Dios. Pero en el principio no fue así. En el principio Dios creó un hombre perfecto, un hombre que estaba diseñado para vivir dentro del propósito de Dios. Y cuando el hombre se sale del propósito de Dios, entonces viene la muerte a través del pecado. El universo, todo lo creado, cuenta la gloria de Dios. Cuando vemos las estrellas, cuando vemos toda la creación, podemos decir, eso es algo maravilloso. Pero cuando vemos al ser humano, podemos decir, wow, Dios esmeró, Dios me hizo especial, puso en mí su esencia, puso en mí su capacidad. Lamentablemente muchas veces no podemos ver eso porque el hombre se ha apartado de Dios. Y quiero decirle algo más en esta mañana, y es que no fuimos creados a imagen y semejanza de Dios por simple casualidad. Todos conocemos que el ser humano, tratando de buscar una explicación lógica a la existencia humana, se ha ido por diversas teorías, dentro de ella la teoría del evolucionismo, y se ha enfocado en buscar explicaciones
supuestamente lógicas que al final, cuando usted termina de verla y analizarla, se da cuenta de que tiene menos sentido creer en eso que creer en la creación por parte de Dios de manera directa. Gloria al Señor. El salmista en uno de sus salmos dice que cuando Dios nos formaba en el vientre de nuestra madre, o cuando Dios le formaba a él, ya allí Dios le conocía. Y eso es una demostración de que fuimos creados no simplemente por casualidad. Y podemos nosotros decir en este día que nosotros, además de ser creados a imagen y semejanza de Dios, fuimos creados con un propósito. Díselo a la persona que está a tu lado: yo fui creado con un propósito. Y es bueno que te hagas la pregunta: ¿sabes tú cuál es el propósito con el que fuiste creado? ¿Sabemos nosotros para qué Dios nos creó? Porque si Dios nos creó con un propósito, entonces se hace necesario que cada uno de nosotros conozcamos ese propósito, que cada uno de nosotros sepamos por qué fuimos creados. Así como decía el salmista, que desde que se entretejían nuestros huesos, desde que se formaba nuestro embrión, ya Dios nos conocía. Asimismo es importante que en esta mañana usted y yo reconozcamos que no nacimos por accidente, sino que Dios tenía un plan maestro con cada uno de nosotros desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Amén. Aleluya. En estos días alguien hablaba acerca de la competencia que tiene que enfrentar cada ser humano en esta tierra. Y si usted va, por ejemplo, a buscar un empleo, si va a la política, si va al deporte, en distintas áreas de nuestra vida, todo es una competencia. Pero esa competencia no empezó cuando nacimos, sino desde antes de nacer. Ya cuando nuestros padres se unieron y tuvieron esa relación que produjo un embarazo, ya desde ese entonces había una competencia donde fuimos nosotros los afortunados en ser fecundados. Y ya allí Dios nos estaba haciendo campeones, ya nos estaba haciendo victoriosos. Ya allí Dios estaba viendo su propósito cumpliéndose en nuestras vidas. Así como dijo el profeta Jeremías: antes de nacer ya Dios nos conocía. Amén. Antes de nacer ya Dios tenía un propósito con nosotros. Antes de nacer ya Dios tenía en su libro planificado hacia dónde quería que nosotros fuésemos. Pero muchas veces el no conocer ese propósito lleva al ser humano a apartarse del camino que Dios le ha trazado. Muchas veces el conocer pero no dar importancia a ese propósito lleva a que vivamos nuestra vida de manera indiferente. Imagínense una persona que todos los días se levanta y hace lo mismo que hizo el día anterior, y que luego vuelve a acostarse para al día siguiente levantarse y seguir haciendo lo que siempre ha hecho. Una persona que vive de tal manera es una persona sin propósito. Nosotros debemos tener claras metas definidas, propósitos definidos, hacia dónde vamos a llegar, hacia dónde nos dirigimos. Dicen que quien no tiene un plan, quien no tiene una meta, ya llegó para donde iba. Y eso es una gran realidad. Usted y yo como cristianos debemos estar claros del propósito por el cual Dios nos puso en esta tierra, para que podamos caminar hacia Él. Amén. Si solamente decimos ser cristianos, pero no tenemos metas, no tenemos claridad en nuestro pensamiento hacia dónde queremos ir, hacia dónde nos vamos a dirigir, pues entonces no vamos a llegar a ningún sitio. Y me alegra mucho el que yo pueda hablar en este día de esto, en esta iglesia, porque sé que es una iglesia que tiene propósito, que tiene visión. Pero muchas veces hay iglesias que se constituyen en una reunión donde solamente le preocupa ir y hacer lo mismo que hicieron hace 5, 10 años, 20 años atrás. Pero es necesario que esa visión esté presente en cada corazón, en cada persona, que cada uno de nosotros como creyentes podamos estar seguros del propósito al cual Dios nos llamó. Dios nos creó a su imagen, a propósito y con un propósito.
¿Te has preguntado por qué estoy aquí en la tierra? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Si nos vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, nos vamos a encontrar con la historia de Saulo de Tarso, un joven que su misión en la vida era servir al Estado, servir al gobierno, y en aquel entonces al gobierno romano él lo representaba como soldado. Y en ese momento el enfoque de él, el propósito de vida de él era perseguir a los cristianos, porque los cristianos eran un grupo subversivo, era un grupo que podría convertirse en un problema para el gobierno, era un grupo que representaba una amenaza, y por ello él ponía gran empeño y pensaba que lo que estaba haciendo era lo correcto. Porque muchas veces nosotros tenemos propósitos, pero podemos estar confundidos en el propósito que estamos persiguiendo. Muchas veces podemos tener un propósito, pero ese propósito no es el correcto. Y en este caso, Saulo perseguía a los cristianos y daba muerte, arrastraba, llevaba preso a muchos de ellos. Hasta que un día se encontró con Jesús y descubrió cuál era el verdadero propósito. Hasta que un día, mientras estaba en el camino hacia Damasco, Dios le encontró en el camino y le dice: detente. Y ahí es cuando él cae al suelo, queda ciego. Conocemos la historia. Y hay una pregunta clave en ese encuentro que Saulo tuvo con Jesús. Él se dio cuenta de que algo anormal había pasado. Él se dio cuenta de que alguien estaba tratando con él y le estaba tratando de cambiar su destino. Nosotros hemos tenido un encuentro con Jesús y no es casualidad. Si es la primera vez que estás en la iglesia, si son tus primeros días, tus primeros años sirviendo al Señor, tal vez todavía no conoces bien claro, no tienes bien definido el propósito por el cual Dios te trajo aquí. Pero yo quiero decirte que el Señor tiene un propósito, que el Señor tiene un plan con cada uno de nosotros, y es necesario que lo conozcamos. Es necesario que le preguntemos al Señor, así como le preguntó Saulo de Tarso: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cuál es el camino por el que tú quieres que yo ande? Señor, yo no quiero andar por el camino porque otro va adelante. Yo quiero andar por el camino porque tú me vas guiando hacia ese camino. Ayer precisamente hablaba con un pastor y hablábamos acerca de algo cotidiano. Y en la conversación yo le hacía el comentario al pastor de que muchas veces nosotros no hemos recibido quizás la orientación correcta sobre el cómo hacer las cosas, o quizás muchas veces nosotros no nos hemos preocupado por preguntarle a quien sabe cómo debo hacer tal o cual cosa, sino que nos convertimos en mimos, nos convertimos en personas que repiten lo que otro hace, y el evangelio muchas veces se convierte en eso. Yo levanto las manos mientras cantan la alabanza porque yo veo que otros levantan las manos. Yo ofrendo porque veo que otros ofrendan. Yo me pongo de pie cuando van a leer la Biblia porque veo que otros lo hacen. Pero muchas veces no somos conscientes de lo que eso significa. Y así en la vida cotidiana muchas veces hacemos cosas sin saber, sin estar claro del por qué lo estamos haciendo. En la vida cristiana, cada uno de nosotros, cada creyente, debe conocer el por qué está en esto. Amén. Usted tiene que saber por qué razón usted es cristiano. Usted tiene que saber para qué usted es cristiano. Amén. O es simplemente para decir: yo voy a la iglesia. He oído mucha gente que dice con orgullo: no, yo estoy visitando la iglesia, yo estoy yendo a la iglesia. Pero sencillamente su gran logro se limita a ir y sentarse en una banca, pero seguir viviendo de la misma manera en que han vivido toda su vida. El ser cristiano significa compromiso con Dios. El ser cristiano significa estar convencido de lo que tú has creído, de lo que te han predicado, de lo que el Señor enseña en su bendita palabra. Amén. El llamado para el cristiano es un llamado full time. Es un llamado 24/7, 365 días al año. Yo no puedo tener un compromiso con Dios que sea momentáneo, que sea circunstancial. Muchas veces el compromiso que hacemos con Dios depende de la situación, del momento, de la etapa que estemos viviendo.
Soy cristiano porque tengo una enfermedad y quiero que el Señor me sane. Soy cristiano porque tengo problemas en mi casa y quiero que el Señor me ayude a resolver mis problemas. Soy cristiano porque mi mamá me lleva a la iglesia, porque en mi casa los demás son cristianos y yo, bueno, tengo que ser cristiano. Pero cuando tú comprendes el propósito, cuando tú entiendes el llamado, te das cuenta de que ser cristiano no es asunto de que otro sea o no sea. Es un asunto individual, es un asunto personal. El propósito que Dios tiene de que nosotros le sirvamos, de que nosotros le agrademos a Él, es cuestión personal, es algo individual. Cuando nosotros nos formábamos en el vientre de nuestra madre, ya decía el salmista, Él nos conoció, Él vio allí cómo se entretejían nuestros huesos, cómo los tendones se iban formando, cómo ese embrión se iba formando allí en el vientre. Y allí no estábamos con alguien más, estábamos solos. A menos que usted sea mellizo, gemelo con alguien. Pero allí estaba y Dios dotó a cada uno de cualidades, dotó a cada uno de condiciones que son exclusivas. Y así mismo como le dio exclusividad dentro de esa formación, pues Dios puso exclusividad en nosotros dentro de ese propósito. Aunque todos hemos sido llamados a servir a Dios, aunque todos hemos sido llamados a honrar a Dios y a vivir dentro de su plan, dentro de su voluntad, hay cosas particulares que Dios destinó para cada uno de nosotros. Y cuando conocemos ese propósito y que Dios está con nosotros, pues vamos confiados, conscientes de que Él nos dará victoria. Amén. No se trata de andar en el propósito de Dios mientras estoy bajo la mirada de mis hermanos, bajo la mirada de mi pastor. En estos días hablaba con algunos familiares recordando tiempos de infancia. Yo no sé si aquí en Baní pasaba así, pero en la iglesia, en el lugar donde yo crecí, recuerdo aquellos tiempos que estábamos pequeños, el pastor acostumbraba tomar un día, él hacía una ruta. Bueno, hoy el martes me toca ir por esta calle, por esta zona, a visitar a los hermanos. Y el pastor siempre tenía días específicos, más o menos, que uno sabía que podía llegar por su casa. Y el día que uno veía que el pastor, o que se anunciaba, que decía el pastor, voy para tu casa, uno estaba al acecho, uno estaba a la expectativa. Porque había que tener una actitud, mire, casi angelical, cuando el pastor estuviera llegando al barrio, cuando estuviera llegando a la casa. Y yo recuerdo que cerca de mi casa vivía una tía y unos primos, y si ellos estaban viendo la televisión, desde que veían que el pastor venía a la esquina, iban y apagaban la televisión, porque por ahí viene el pastor. Y todos los muchachos, nosotros nos recogíamos, por ahí viene el pastor, por ahí viene el pastor. Y vivía uno siempre como en esa expectativa. Y hubo un tiempo que no solamente a los pastores se le tenía ese respeto, ese temor, ese miedo, sino que también a los diáconos y a otros hermanos maduros de la iglesia. Por ejemplo, recuerdo al hermano Obdulia, recuerdo a la hermana Martina, que eran hermanas que uno tenía que estar derechito como una vela si se acercaban por ahí. Y muchas de las cosas que uno hacía o dejaba de hacer dependían de que si el pastor o alguno de esos hermanos estaba mirándonos. Aún en este tiempo existen personas que quieren vivir una vida cristiana que depende de la mirada de los demás, de que si otros están viendo o no están viendo. Cuando tú eres consciente del llamado de Dios, cuando tú eres consciente del propósito, del trato que Dios tiene para contigo, del trato que Dios tiene para tu vida, tú vas a vivir para agradar a Dios 24 horas al día, 7 días a la semana. No va a depender si el pastor está presente, no va a depender si el hermano está presente, no va a depender si otro te está mirando, solo va a depender de que Dios sí te está mirando y de que va contigo donde quiera que tú estás. Muchas veces desconocemos el cuándo y el cómo es que Dios nos va a usar, pero si andamos dentro del propósito de Dios, Él nos va a usar de la manera que nosotros menos imaginamos. El jueves le decía a un grupo de nuevos creyentes de que el evangelizar, por ejemplo, no es un asunto de esperar que en la iglesia digan vamos a evangelizar. No es un asunto de agarrar un paquete de tratado, un megáfono y decir hoy nos toca por la calle tal. Le decía que muchas veces
Evangelizar significa que tú estás hablando con un amigo, con un compañero de trabajo, con un vecino, y de momento a otro se presenta una situación donde tú tienes que presentarle el mensaje del Evangelio. De que muchas veces tú estás en el colmado comprando la sopita y al colmadero tú tienes que decirle una palabra de parte de Dios, que se arrepienta, que busque de Dios, que solamente en Cristo hay salvación. Significa que si tú te subes en la guagua, que si vas al trabajo, que donde quiera que te muevas, tú vas a estar atento a esas oportunidades que Dios te brinda para hablar de Él. Pero eso es cuando andamos en el propósito de Él. Pero sucede que muchas veces andamos en nuestro propósito y estamos enfocados en muchas otras cosas. Como decía mientras cantábamos ahorita, muchas veces nos estamos enfocando y estamos dejando a Dios de segundo o de tercero. Nos estamos enfocando en otras prioridades. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Es mi familia? ¿Es mi ministerio? ¿Es el trabajo? ¿Son mis ambiciones, mis proyectos? ¿O estoy dándole el lugar que corresponde al propósito de Dios en mi vida? Cuando somos conscientes del propósito y estamos convencidos de que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, vamos a caminar sin temor, vamos a ir en obediencia, sabiendo que Dios va a cumplir su propósito en nosotros, no por lo que nosotros somos, no porque nosotros somos dignos, sino porque Él se ha complacido en usarlo como un instrumento. No son nuestras capacidades las que nos habilitan para estar dentro del propósito de Dios. Es cuestión de gracia, es cuestión de que Dios puso su mirada en mí. Aún siendo yo quien soy, Dios puso su mirada en mí. Cuando nos confiamos en nuestras habilidades y en nuestras capacidades, pues muchas veces cuando comenzamos a caminar, creemos que vamos muy bien, de momento a otro, esas capacidades y habilidades no nos son suficientes y nos rendimos. Pero cuando entendemos que es Dios quien cumple su propósito en nosotros, entonces sencillamente le decimos al Señor: heme aquí, úsame como tú quieras. Muchas veces ponemos excusas porque creemos que son nuestras capacidades las que nos van a hacer efectivos en el cumplimiento del propósito de Dios. Y en la Biblia encontramos ejemplos de gente que decía: yo soy niño, yo soy de tal familia, yo soy de tal pueblo. Pero en este día yo quiero que estemos conscientes de que Dios a cada uno de nosotros le ha dado dones, le ha dado talentos, capacidades. Y esos talentos, esas capacidades y esos dones, Él quiere usarlo para su gloria. Bendito sea el Señor. Pienso en el ejemplo de Josué. Josué fue un joven que estaba al lado de Moisés, quizás no buscando brillar, no buscando una foto para aparecer al lado del líder. Más bien, Josué estaba ahí porque Dios lo había llevado a ser un joven visionario y a prepararse para ser el relevo en el momento oportuno. Entendamos que él no tomó la posición hasta que no llegó el tiempo. Y en el momento en que le toca ya tomar el liderazgo sobre el pueblo de Israel, al momento de entrar a la conquista de la tierra prometida, tal vez él contemplaba todos los procesos que había vivido su antecesor. Tal vez él contemplaba las dificultades que conllevaba el ser líder en aquel entonces. Por tal razón, Dios le envía una palabra en el capítulo 1 de Josué, que todos conocemos. Dios le manda a decir, le dice: te mando a que te esfuerces y seas muy valiente. Cumplir el propósito de Dios requiere mucha fe y mucho valor. Esfuerzo. El esfuerzo es sinónimo de fe, porque tú te esfuerzas pensando en que puedes, creyendo en que puedes alcanzar y que puedes lograr una meta. Pero lo mismo se puede decir de ese valor, de esa perseverancia, de ese sacrificio que debes hacer. Y mencionaba el ejemplo de los atletas al principio. Un atleta que quiere llegar a la meta no logra su meta, no logra su objetivo, no alcanza su propósito,
por el simple hecho de levantarse un día en la mañana y decir, hoy voy a ganar, yo tengo fe de que hoy voy a ganar. Se requiere algo más, se requiere un trabajo continuo, se requiere perseverancia, se requiere valor. Cuando llega el momento en que estás a punto de abandonar esa fe, es lo que te permite a ti decir, yo voy a continuar. Leía algunos comentarios en estos días, gente que preguntaba, pero ¿por qué Marilady Paulino no compite en la carrera de los 100 metros, de los 200 metros, sino en la de 400? Y pude darme cuenta de algunas cosas interesantes. Cada una de esas carreras tiene ciertos requisitos, y en el caso de ella, según el análisis que se ha hecho, reúne las condiciones para poder ser más efectiva en la carrera de los 400 metros que en la de 200. Para muchos de nosotros, viéndolo desde el punto lógico, sin analizarlo muy bien, quizás digamos, no, pero es más fácil ganar 200 que 400, aparentemente. Pero cada una de esas carreras tiene ciertos requisitos, ciertas condiciones físicas que a cada persona se adapta a una meta distinto que a otra persona. Y por esa razón, Dios mismo también repartió a nosotros, puso en nosotros distintos propósitos, distintos planes, distintas metas. Aunque todos andemos dentro del propósito de Él, Dios quiere que nosotros seamos conscientes de que no voy a aspirar a hacer las cosas que mi hermano hace sencillamente porque le queda bien, porque le queda bonito. Yo debo estar enfocado a donde Dios me llamó, a lo que Dios me mandó. Porque donde Dios me mandó, ahí yo voy a ser efectivo. Donde Dios me puso, ahí yo voy a ser efectivo. Yo no voy a ser efectivo haciendo lo que otro hace. Yo voy a ser efectivo cuando haga lo que Dios dijo que debo hacer. Aleluya. Es un error que muchas veces cometemos. Querer hacer lo que otros hacen. Enfocarnos en las metas que otros tienen por delante. Necesitamos enfocarnos en esa meta que Dios nos ha trazado, en esa meta que Dios nos ha puesto, y caminar en fe, caminar con valor, caminar con perseverancia. En el libro de los Efesios, el apóstol Pablo escribe a esa iglesia de Éfeso y les habla acerca de esa situación en la que muchos de ellos estaban y habían estado. Una condición de mortandad espiritual. Gente que estaba muerta espiritualmente porque habían ignorado el propósito por el cual Dios le había puesto en esta tierra. Gente que había estado fuera del propósito, fuera de la voluntad de Dios. Pero ya ahora, en su nueva vida en Cristo, ellos habían sido sacados del camino del pecado, del camino del mal, y ahora estaban para servir a Dios. Mientras estaban en el mundo, mientras estaban en el pecado, dice en el versículo 1 de Efesios 2, ellos estaban muertos en delitos y pecados. Los delitos, según el término que se usa en el original, se refiere a pasos equivocados, a faltas cometidas como acto de voluntad, es decir, decisiones que tomaron de irse por caminos incorrectos, por caminos equivocados. Y esto conllevó a que ellos murieran espiritualmente. Sin embargo, además de que estaban muertos en esos delitos, cometiendo errores, habían resbalado, habían caído, se habían extraviado del camino que Dios quiso que ellos caminaran. Además de eso, también estaban en el pecado. El pecado hace referencia a errar al blanco, a perder el camino, a no alcanzar la meta deseada. Ellos habían estado fuera del propósito de Dios. Tanto los delitos como los pecados representan las malas obras de un hombre que vive fuera del propósito de Dios. Cuando nosotros mantenemos nuestra mirada en el Señor, nos vamos a mantener en el propósito. Amén. Pero cuando nuestra mirada se aparta de ahí, cuando nos salimos de ahí, cuando no somos conscientes de que no estamos aquí en la tierra por casualidad, sino que estamos aquí en la tierra con un propósito, entonces vamos a caminar en esa vida que agrada a Dios. No vamos a andar bajo nuestra propia voluntad, no vamos a andar bajo nuestros propios caminos,
Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. No podemos andar por caminos que parezcan derechos, por caminos que alguien nos recomendó que caminemos, sino que debemos andar en los caminos de Dios. Amén. Olvidando esos caminos que un tiempo anduvimos. Olvidando que en un tiempo nosotros estábamos en el pecado, que estábamos haciendo las cosas que nos daban la gana, que nos daba la voluntad. Enfocarnos en caminar el camino que Dios quiere que andemos. Hay personas que nacieron, han vivido, han crecido y han llegado quizás hasta los últimos días de su vida sin conocer la razón por la cual están en esta tierra. El creyente que conoce la palabra de Dios, que sabe para qué Dios le trajo a esta tierra, pues no debe apartarse de ese propósito. Debemos permanecer enfocados en el propósito. Dios tiene un propósito con cada uno. Dios tiene un propósito y quiere que lo conozcamos. Pero no solamente que lo conozcamos, sino que decidamos vivir dentro de ese propósito. Dios no quiere que simplemente nos convirtamos en cristianos nominales, en cristianos tradicionales. Dios quiere que seamos cristianos genuinos, hombres y mujeres comprometidos con Dios, hombres y mujeres comprometidos con el propósito de Dios. Que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, que cada decisión que tomemos siempre esté basada en qué Dios quiere para mí, qué es lo que Dios quiere que yo haga, cuál es ese propósito para el cual Dios me escogió. Pidámosle al Señor en este día que nos dé la dirección, que nos dé la guía, la guianza para poder andar en ese propósito. Yo quiero invitarles a que estén de pie en esta mañana y oremos al Señor. Aleluya. Aleluya. Muchos de nosotros quizás tuvimos la oportunidad de hacer muchas cosas en el mundo. Y tal vez alguno de ustedes en alguna ocasión dijo: yo hago lo que a mí me dé la gana, nadie se meta conmigo. Nadie tiene que ver con mis decisiones. Yo soy una persona autónoma. Yo soy un adulto, ya yo tengo la facultad de poder decidir entre lo que hago y lo que dejo de hacer. Déjame decirte que aunque sea así, aunque Dios nos haya dado esa oportunidad de tomar decisiones, de poder decidir entre lo que debemos hacer o lo que queremos hacer, a pesar de eso, el deseo de Dios, el propósito del corazón de Dios es que andemos en su voluntad. Amén. El propósito de Dios es que caminemos por el camino que Él trazó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. El propósito de Dios es que vivamos en obediencia a Él, que rindamos nuestra vida a Él, que le digamos: Señor, yo no quiero hacer lo que yo quiero. Señor, yo no voy a hacer lo que mi corazón anhela, porque lo que nuestro corazón anhela, mayoría de veces, es opuesto a lo que Dios anhela, lo que Dios quiere para nosotros. Cierra tus ojos en esta hora y dile al Señor: Señor, yo quiero agradarte a ti, yo quiero vivir en tu propósito. Yo quiero que tú me hagas entender y que pongas visiblemente, que pongas claramente en mi mente, en mi corazón, el camino por el que debo andar. Tal vez ese camino muchas veces va a ser difícil. Tal vez ese camino muchas veces va a ser incómodo. Pero Dios te dará la fuerza. Dios te dará la fortaleza para poder hacer lo que hizo Josué, que se esforzó y fue valiente y pudo entrar y conquistar esa tierra que Dios le había prometido. Que ese esfuerzo, que ese sacrificio valga la pena, tenga un resultado, que al final podamos decir: he llegado a la meta, he cumplido el propósito, Señor. Aquí tienes los talentos que me diste, te lo doy multiplicado porque pude usarlo para agradarte, para hacer tu voluntad. Habla con Dios en este día. Dile al Señor: heme aquí, Señor. Aquí estoy delante de tu presencia. Aquí me rindo, aquí me entrego.
Aleluya, Señor, eso que has hablado a mi vida hoy, yo quiero obedecerte, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero que esta palabra que he recibido pueda ponerse en práctica cada día de mi existencia. Si hay algo en mí que a ti no te agrada, quítalo. Si hay algo que impide que yo cumpla ese propósito, que yo viva en ese propósito, Señor, aquí estoy. Me rindo ante ti, me humillo ante ti. Padre, gracias. Gracias por tu santa palabra. Gracias porque es tu palabra la que nos cambia, es tu palabra la que nos transforma, es tu palabra la que nos vivifica. Señor, que podamos entender que no somos salvos por nuestras obras, que no somos salvos por las cosas que hacemos. Más que eso, somos salvos por andar en obediencia a ti, porque las cosas buenas que podamos hacer no las hacemos por agradar a los hombres, no las hacemos por satisfacernos a nosotros mismos. Las hacemos porque sabemos que el propósito tuyo es que andemos en buenas obras, es que vivamos una vida apartada del pecado, una vida apartada de toda contaminación, es que vivamos en tu perfecto plan, es que vivamos dentro de tu voluntad. Señor, estamos en tus manos. Ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a honrarte y agradarte en cada lugar, en cada instante, donde quiera que vayamos, que podamos poner tu nombre en alto, que podamos poner tu nombre en alto, Señor, que podamos poner tu nombre en alto. Quita de nosotros todo lo que no te agrade y que tu propósito se cumpla en nosotros cada día de nuestra vida, cada día de nuestra existencia. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor les siga bendiciendo. Pueden sentarse.